El Señor les bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Bienvenidos todos a la casa de Dios, especialmente si usted está aquí por primera ocasión, pues siéntase muy, pero que muy bienvenido. Damos una oportunidad para que allí los jóvenes vayan pasando a sus clases. Y hablando de clases, mi primer anuncio tiene que ver con la clase de escuela dominical en esta mañana, ¿verdad? Necesitamos que entendamos todos una cosita en cuanto a los tiempos en la clase de escuela dominical. Y lo primero que quiero decir es que los jóvenes se están ocupando el salón hasta las 11:45, ¿verdad? Esa es la hora que ellos tienen para salir. Y a esa misma hora, entonces, entra el grupo de hispanos. Así que vamos a tratar de poder respetar ese horario. Y también, si usted está en la carpa, recuerde que a esa hora comienza la clase. Y la clase va a comenzar si usted entró o si usted no entró. Pero qué bueno es que podamos entrar a tiempo, ¿verdad? Qué bueno es que todos podamos ser diligentes en ese tiempo y así podemos aprovechar de la clase y no necesitamos extender la clase ni esperar para poder comenzar, ¿verdad? Allí dice que la clase de escuela dominical comienza a las 12, no. 11:45 hasta 12:30, ¿verdad? Allí deben de estar los 45 minutos, tenemos que arreglar ahí ese anuncio y terminamos 11:45 y ahí cambiamos rápido y entra la otra clase. Por lo demás, esta semana vamos a tener una semana regular. Eso quiere decir que el martes se va a reunir el Ministerio de Jóvenes Adultos, ¿verdad? De DEN, a las 7:30. El miércoles continuamos acá con nuestro tiempo de estudio bíblico y ya estamos muy próximos a terminar el libro de Deuteronomios. Este jueves, pues es el primer jueves del mes y corresponde el tiempo para las mujeres. El viernes, como es costumbre, estaremos con los hermanos allá en Los Robles a las 4 de la tarde. Luego estaremos en el tiempo de los jóvenes, que va a ser a las 7:30 y va a ser un tiempo especial, donde también vamos a estar celebrando a los que se han graduado durante este último curso escolar. Y a las 8 de la noche está el Ministerio de Padres que oran por sus hijos. Próximo domingo tendremos nuestros servicios regulares, a las 10 de la mañana el servicio de adoración en español, a las 12 el servicio de adoración en inglés y las respectivas clases de escuela dominical. Un anuncio especial es para este sábado para todos los voluntarios de VBS, ¿verdad? Y a no ser que usted tenga una buena razón, yo siempre me gusta decir que esto es mandatorio. Son de las pocas veces que digo que algo es mandatorio, ¿verdad? Pero este sábado, 7 a las 10 de la mañana, nos vamos a reunir con todos los que se han enlistado como voluntarios. Allí va a recibir su camiseta, allí va a recibir toda la instrucción. El próximo domingo, cuando usted llegue acá, ya se va a encontrar el templo, ¿verdad? Transformado y listo para comenzar nuestro campamento de verano, ¿verdad? El día lunes 9 de junio. Como decía un programa muy antiguo en mi país, miren todos para allá. Ustedes ven todas esas invitaciones verdecitas que me quedan allí y que las quité de aquí hoy. El próximo domingo tengo que tirar todo eso a la basura, porque caduca, ¿verdad? Saben, el hermano Orlando Valdés Sr., él está malito, ha estado impedido esta semana, y fui a visitarlo. Y una de las cosas que en su limitación se estaba lamentando, amén, de los dolores y los padecimientos, me dijo: pastor, qué pena tengo porque no voy a poder distribuir invitaciones para la escuela bíblica de verano. Y muchos de nosotros, estando tan sanos, no lo hacemos, ¿verdad? Así que solo una nota para pensar, para reflexionar. Por favor, llévese todo eso. Invite, ¿verdad? Vamos a comenzar el campamento. El tema de este año se llama así: el cambio, basado en 2 Corintios 5:17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y eso es lo que queremos enseñarle a los niños, ¿verdad? Hay un cambio. Recuerden que el video de promoción de la escuela bíblica está en nuestras redes sociales y es importante que se lo enseñen a los niños porque es el comienzo de una historia que va a continuar durante toda la semana, ¿verdad? Se trata de un grupo de amigos y hay uno que empieza a comportarse muy extraño y los amigos empiezan a investigar qué está pasando en la vida de este que ahora está tan extraño. Y todo
los días va a haber una historia que va a continuar con este tema, ¿verdad? Para al final descubrir que lo que ha pasado es que ha conocido a Cristo y hay un cambio ahora en su vida. Y, por supuesto, esos amigos también van a llegar a Cristo Jesús. Y esa es la manera en que queremos enseñarle a los niños este año acerca de la palabra de Dios y poderles compartir el Evangelio. Así que todo está disponible, solo tenemos, ¿verdad?, que hacerlo, trabajar en ese sentido. Quiero también agradecer a la iglesia, a todos los hermanos que apoyaron ayer y han estado apoyando de una manera u otra a la familia de nuestro hermano Carlos. Fue un lindo tiempo, triste, pero un lindo tiempo también de gozo, de alegría y de esperanza en medio de todas las cosas. Así que me siento muy agradecido y muy, si cabe decir la palabra, orgulloso de la iglesia que ha cubierto con amor y con oración, ¿verdad?, a esta amada familia. Y ahora sí, vamos a compartir la palabra de Dios en este día. Y le he titulado a mi sermón hoy, El reino es un regalo. El reino de Dios verdaderamente es un regalo. ¿A cuánto les gustan los regalos? Yo creo que a todos nos agradan, ¿verdad? ¿Y a cuánto les gusta regalar? También, ¿verdad? Hay que aprender también a regalar. ¿Saben? En tiempos pasados, en uno de mis sermones, yo compartía una parábola que también está en el Evangelio de Lucas, la parábola del fariseo y el publicano. Yo creo que es una parábola que todo el mundo conoce, ¿verdad? Aquel fariseo que oraba y se golpeaba el pecho y le decía a Dios, yo te doy gracias, que no soy como este que está aquí a mi lado, yo doy de mis diezmos, yo doy todas las cosas, ¿verdad? Y el Señor cuenta que esa parábola que el publicano dijo, solamente, ¿verdad? Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Soy un pecador. Y Jesús dijo, ese fue a su casa justificado, ¿verdad? Antes que el fariseo. Y Lucas, allí en el contexto de esta parábola, continúa su narración y nos dice que en aquel momento traían niños a Jesús. Y ese es ese pasaje que yo leo siempre cuando presento a un niño. Y dice que los discípulos reprendían a aquellas personas que traían los niños para presentarlo delante de Jesús. Y Jesús les dice, ese texto que todos también nosotros conocemos, dejad venir los niños a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo, que el que no recibe el reino, ¿como qué? Como un niño, no entrará en él. Y la idea aquí es muy clara. Nosotros necesitamos recibir el reino de Dios con la actitud que lo recibiría un niño, ¿verdad? Con su inocencia y no con una maldad, no con las suspicacias que mucha gente a veces pretende acercarse a Dios. Hay gente que se acerca a Dios así, con mucha suspicacia y pudiéramos decir a veces hasta con cierta maldad. Así que después de haber escuchado la parábola del fariseo y el publicano, después que Jesús le ha dicho a todas aquellas personas que les estaba escuchando que si no reciben el reino de Dios como un niño, no pueden entrar en él. Entonces Jesús cuenta otra parábola, que fue la parábola que leímos en nuestra lectura devocional. Y me gustaría que volviéramos allí a Lucas, al capítulo 18, a partir del verso 18 y hasta el 30, y allí estaremos meditando en esta mañana, ¿verdad? Y lo que dice el texto es que había un hombre que era principal, y le hace una pregunta a Jesús, ¿verdad? El hecho de que este hombre sea un principal, estamos hablando de que probablemente era un líder religioso de la época de Jesús. Probablemente un fariseo que tenía cierta distinción o tenía cierto rango. Y le dice a Jesús, maestro bueno. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y yo digo, es una buena pregunta. Es una excelentísima pregunta. Pero antes de que Jesús le contestara su pregunta, le hace otra pregunta a él para establecer una verdad absoluta que todos nosotros también debemos de conocer.
Jesús le contesta a esa pregunta con otra. Jesús le dijo, o le preguntó, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Y añade, ninguno hay bueno, sino solo ¿quién? Sino solo Dios. Y le repito, la pregunta es buenísima, ¿verdad? Muy buena. Note que en estos dos primeros versículos, ¿verdad? La palabra bueno aparece 3 veces. 3 veces. Así que eso convierte en el tópico principal de este pasaje esta palabrita, bueno. Y la pregunta detrás de todo esto es, ¿qué entendemos nosotros por bueno? ¿Por qué me llamas maestro bueno, verdad? No hay bueno sino solo Dios. Y vamos por partes. En primer lugar, este hombre, como dije, es un religioso, es un principal. Y él mostró respeto a Jesús porque llamó a Jesús ¿cómo? Lo llamó maestro. Le reconoce como tal. Entendamos un poco de la mentalidad del judaísmo. Alguien que tiene discípulos se considera un maestro, un rabí, como se conoce, ¿verdad? En la cultura hebrea. Era un rabí, era un maestro. Y le da su reconocimiento, ¿verdad? Maestro. Ahora, que reconozca a Jesús como maestro no significa que está reconociendo que Jesús es el Mesías. Él no está viendo a Jesús como el Mesías, lo está viendo como un maestro más en Israel que tiene su discípulo. Así que este hombre está viendo a Jesús como ¿qué? Como un hombre, que es maestro. Pero lo está viendo como un hombre. Acuérdense que Jesús humanado es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Él es Dios humanado. Él es Emmanuel. Él es Dios con nosotros, ¿verdad? Y lo interesante entonces es que sí, le reconoce como maestro, pero al mismo tiempo le dice maestro bueno. Por tanto, en la mente de un religioso, en la mente de esta persona, bueno o la cualidad de bueno es alcanzable aún siendo yo un hombre. Si le dijo maestro bueno, tiene que ser que bueno es alcanzable en mi condición de ser humano, ¿verdad? De hombre. Y este concepto incluso se ve respaldado cuando más adelante él comienza a dar argumentos, ¿verdad? De que había guardado desde la juventud todos sus mandamientos. Bueno es alcanzable como hombre en la mente de esta persona. Y eso es interesante, ¿verdad? Porque este hombre le dice a Jesús, ¿qué haré? ¿Qué haré para heredar la vida eterna, verdad? Ahora, los otros días yo estaba hablando aquí, los otros días no, precisamente el domingo pasado, que nosotros somos herederos y coherederos con Cristo, ¿verdad? De una herencia que está guardada, reservada en el cielo para todos nosotros, ¿verdad? Ahora, la idea de heredar, ¿qué haré para heredar? Heredar es atractivo. La idea de heredar la vida eterna es algo deseable. ¿Habrá alguien aquí que no lo quiera? Salga allá afuera y empieza a preguntarle a todas las personas, sean cristianos o no, si te gustaría tener vida eterna, más allá de la muerte. Y les aseguro que las personas le dirían, pues de gustarme, pues claro que me gusta y claro que lo desearía. Pero ¿saben qué? La mayoría de las personas tienen una gran incertidumbre al respecto. Incluso se han hecho encuestas. Estuve leyendo una encuesta que se le hizo a más de 20,000 personas. Y había una sola pregunta en esa encuesta. Si tuvieras la oportunidad de preguntarle algo a Dios, ¿qué le preguntarías? ¿Y ustedes qué creen que fue la respuesta número 1? ¿Qué va a pasar conmigo cuando me muera? La gente tiene una gran incertidumbre en qué va a suceder conmigo una vez que muera. Pues la pregunta de este hombre, de este líder religioso,
va un poco en este sentido, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Porque la deseo, la quiero, es algo deseable, pero ¿qué tengo que hacer para ser acreedor de ella? Y tenemos que recordar quién es el auditorio que está alrededor de esta escena. Porque muchas veces leemos los textos, pero se nos olvida delante de quién está hablando Jesús. ¿Quiénes son los que están escuchando a Jesús? ¿Quiénes fueron los que escucharon a Jesús contar la parábola del fariseo y el publicano? ¿Quiénes fueron los que escucharon a Jesús decir que si no recibes el reino de Dios como un niño, no puedes entrar en él? Bueno, tenemos que ir allí al Evangelio de Lucas también, al capítulo 18 y al versículo 9, para entender quién era el auditorio. Jesús en ese momento estaba rodeado de personas que tenían esta característica. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como ¿qué? Como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Y cuenta la parábola del fariseo y el publicano. Después les dice, si no son como niños, no pueden entrar en el reino. Pero ahora cuenta una parábola más de un hombre que era principal. Lucas nos cuenta esto, ¿verdad? Un hombre que era principal, que era parte de ese auditorio que estaba allí, de esos que confían en sí mismos como justos, de esos que piensan que tienen a Dios agarrado por la barba, como dice proverbialmente un refrán, y llega y le hace a Jesús esta pregunta: ¿qué voy a hacer yo para heredar la vida eterna? ¿Verdad? Eran religiosos que se esmeraban en tratar de cumplir todos los preceptos de la ley. Así que si este hombre que estaba allí escuchó la parábola del fariseo y el publicano, si este hombre escuchó a Jesús decir, si no eres un niño no puedes entrar, o no recibes el reino como un niño, no puedes entrar en él. Y este hombre era uno de esos que ha confiado en su propia justicia, ahora se siente desesperado por lo que está diciendo este maestro. Y le dice, maestro, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer yo para poder heredar la vida eterna, verdad? Ahora, el resto de este pasaje, y lo vamos a estar viendo en esta mañana, es la manera en que Jesús trae a corrección a esta persona. Es la manera en que, pudiéramos decir, Jesús le viene a pinchar el globo, ¿verdad? A este que se cree la gran cosa, ¿verdad? Y aprovecha Jesús esta oportunidad para dar una gran enseñanza a sus seguidores. Miren, las primeras palabras de Jesús son una pregunta. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Cuál es tu intención al tú llamarme a mí bueno? ¿Por casualidad será que yo también diga que tú eres bueno? ¿No lo ha hecho usted así alguna vez? Así nos relacionamos a veces las personas. Le damos distinción a alguien para que ese alguien también nos dé distinción a nosotros. Oye, no, qué bueno, qué gente más buena. Usted es una gente buena, usted es una gente humilde. No, pero tú también, claro. Maestro bueno, ¿me estás llamando bueno para que yo piense también que tú eres bueno? Porque tú eres un principal, porque tú eres un religioso, tú eres un fariseo. ¿Con esa intención me estás llamando bueno? Recordemos, ¿verdad?, que este hombre llamó a Jesús maestro. Le dio su título, ¿verdad? Y bueno, porque en su mente la condición de bueno es alcanzable en la naturaleza humana. Pero lo primero que hace Jesús es derribar inmediatamente ese argumento y le dice a este hombre, ninguno hay bueno, sino ¿quién? Solo Dios. Y déjenme decirle que si alguien podía haberse quedado con ese comentario, era Jesús. Porque es maestro, y porque es bueno, y porque es Dios. Y porque es Dios. Pero Jesús no se queda con ese halago. Le dice, ¿sabes por qué tú me llamas bueno? Bueno hay uno solo y es Dios. No hay ser humano que en su naturaleza caída
sea bueno de acuerdo a los estándares de Dios, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos, vacíos de la gloria de Dios. Y es por eso que el hombre necesita ser redimido de su condición, ser levantado de esa pobredumbre. Dice Pablo en Romanos, y cita el Salmo 14, versículos del 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El hombre, ¿verdad? Se ha corrompido, hace obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, dice, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y probablemente aquí alguno cuando está leyendo esta palabra dice, sí, porque es que no me miraron a mí. No pensaron en mí. No me consideraron a mí. Créanme, hermano, que cuando la palabra dice que no hay ni uno solo que sea bueno, no lo hay. Todos tenemos una naturaleza caída y de una manera u otra le fallamos a Dios. De hecho, de palabra, de pensamientos, no hay ni uno. No obstante a eso, y como Jesús sabe lo que está pasando por la mente y por el corazón de este hombre, cuando viene y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, no hay bueno, sino solo Dios. Quiero que veamos cómo continúa. Vamos a ver ayer el versículo 20 y el versículo 21. Jesús le dice, bueno, los mandamientos, ¿verdad? Lo sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y inmediatamente aquel que era un principal y que era un religioso dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Recuerden, todas estas personas que están oyendo eran personas que confiaban en sí mismos como justos. Lo dice el texto, ¿verdad? Justos, hombres justos delante de Dios. Así que su justicia para ellos depende del cumplimiento de la ley, de los mandamientos. Y Jesús le dice, los mandamientos lo sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le dice inmediatamente, pues si es eso, listo. Califiqué. Califiqué fácil. Muy fácil. ¿Por qué? Porque todo esto yo lo he guardado desde mi juventud, ¿verdad? Y probablemente esto de que lo he guardado desde mi juventud es una alusión a ese momento en la vida de cualquier niño hebreo, ¿verdad? Lo que se conoce como el Bar Mitzvah. Cuando llega a la edad de 12, 13 años, que el padre lo lleva a la sinagoga y se hace un acto donde te reconocen como adulto y responsable de tus actos ahora delante de Dios. Y él dice, pues todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. Pero no se está percatando de algo. Jesús le ha mencionado solo 5 mandamientos de los mandamientos horizontales. A veces le decimos así a los 10 mandamientos, ¿verdad? Los verticales son los que tienen que ver con Dios. No tengas dioses ajenos delante de mí, no te inclines a ellos, no tomes el nombre de Jehová tu Dios. Todos los horizontales tienen que ver con Dios. Pero todos los mandamientos verticales tienen que ver ¿con quién? Con el prójimo, con el que es igual que yo. Y ahí están todos estos mandamientos. Pero son 6. Y Jesús solo le ha mencionado 5, ¿verdad? Recuerden que en la parábola del fariseo y el publicano se nos dice que estos hombres confiaban en sí mismos y en su justicia y despreciaban a los demás. Pero estos mandamientos tienen que ver precisamente con tu prójimo. Así que Jesús escoge mencionar los mandamientos que van a tocar el corazón de este hombre. Jesús sabía que él no tiene otro Dios ajeno. Jesús sabe que no está adorando ídolos. Jesús sabe que su falla está por despreciar a los que son de su misma condición. Y deliberadamente Jesús omite un mandamiento. No codiciarás. Jesús no mencionó ese. Mira allí otra vez la lista, ¿verdad?
¿Qué le dijo Jesús? ¿Cuáles son estos mandamientos? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio y honra a tu padre y a tu madre. Pero omite, el no codiciarás. Y cuando el hombre escucha todo esto, dice rápidamente, pues fácil. Lo he guardado todo desde mi juventud. Y entonces es cuando Jesús le dice, no tan rápido. Te falta una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y daslo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y entonces ven y sígueme. Y este es el momento cumbre aquí, ¿verdad? Este es el momento cumbre. Este hombre se cree justo, este hombre se cree correcto delante de Dios, tanto que puede ver incluso su riqueza como una señal de bendición de Dios, porque en el judaísmo también la riqueza muchas veces se interpreta como bendición de Dios. Y hoy en día hay algunos por ahí también que lo piensan, incluso que lo promueven. Las riquezas como bendición de Dios. Yo no quiero decir que no lo puede ser, pero no siempre es una señal de bendición de Dios, ¿verdad? Y Jesús le dice, te falta una cosa. Este hombre se percibía a sí mismo como justo, como correcto, como intachable, como alguien que ha cumplido los mandamientos que tienen que ver con Dios, los horizontales, y también se creía intachable en cuanto a los mandamientos que tienen que ver con su prójimo. Era casi perfecto, pero no era perfecto. Jesús sabía cuál era su debilidad, la codicia. Y hay un mandamiento que dice que no codiciarás, ¿verdad? La codicia. Por eso nos dice el versículo 23, y quiero leerlo ahora, dice, entonces, él oyendo esto, ¿qué pasó? Se puso muy triste. ¿Por qué se puso muy triste? Porque era muy rico. Y aquí, esto es interesantísimo, ¿verdad? El hombre era muy rico. ¿Saben? La palabra triste que usa aquí Lucas viene de una palabra griega, perípulos. Y el prefijo peri indica un superlativo, algo exagerado, ¿verdad? Y el sufijo lupos significa afligido, molesto, con dolor. Así que las palabras de Jesús causaron gran molestia y gran aflicción a este hombre. ¿Por qué? Porque era muy rico. O sea, no fue que el hombre dijo, no, se molestó, porque toda mi vida he creído que yo soy justo, bueno, intachable delante de Dios. Y ahora viene este, que para colmo le dije que era un maestro bueno, a decirme que todavía me falta algo. Y para colmo, cuando me dice lo que me falta, eso es lo que me duele. Y el hombre no se entristece porque ha reconocido que hay algo en él que no está bien. El hombre se entristece, pero es una tristeza con enojo. ¿Por qué? Porque era un hombre rico, muy rico, ¿verdad? Este hombre había preguntado, ¿qué haré? Bueno, y ahí tienes la respuesta. Ve y vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres y después ven y sígueme. ¿No era lo que tú querías saber? Ya te contesté, ¿verdad? Pero no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque en su corazón hay ¿qué cosa? Hay codicia. Y esa codicia estaba escondida detrás de un estricto cumplimiento de otros aspectos de la ley. Pero no era perfecto, ¿verdad? Y tan notable fue el disgusto de este hombre, tan notable era su dolor, su molestia, que miren lo que Lucas nos dice, que dijo Jesús al verlo a él. Vamos a seguir leyendo ahí en el texto, dice, al ver Jesús, o sea que no fue que el hombre se puso triste por dentro y nadie se dio cuenta, y el hombre se echó una sonrisita. No, le cambió la cara, el hombre se puso pálido, blanco, de todos los colores. Yo no sé, yo no estaba allí, pero puedo imaginar que fue
notable, porque dice el texto que al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Verso 25, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. No se pongan a preguntarme ahora qué cosa es el camello y qué cosa es la aguja. Algunos dicen que es una aguja literal, otros dicen que era la abertura que había en una muralla. Me da igual, es una imposibilidad. El camello no cabe ni por el ojo de la aguja de coser, ni cabe tampoco por el ojo de la abertura. Y eso es lo que tenemos que entender. No se vaya por la tangente, ¿verdad? Ahora, noten que Jesús no dice que es imposible que un rico entre en el reino. Menciona que es difícil que el rico entre si el dinero es su Dios. Si el dinero, él dijo, cuán difícil. No dijo que es imposible, ¿eh? Yo creo que en el cielo van a haber gente rica. Y he tenido la oportunidad de conocer gente que tiene muchos recursos materiales, pero no está en el primer lugar de su corazón. Y han sido dadivosos y gente que incluso Dios los usa grandemente. Pero aquel que ha convertido su dinero y su riqueza en su Dios, dice Jesús, difícilmente, ¿verdad? Donde están tus tesoros, allí está tu corazón. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. La riqueza no es mala, las posesiones no son malas, es malo cuando eso ocupa el primer lugar. Es malo cuando eso se convierte en un estorbo para que yo pueda entrar en el reino, como le está sucediendo a este hombre, ¿verdad? Jesús dice, es más fácil pasar un camello. Es difícil. Pero seguimos recordando cuál es el auditorio, ¿verdad? Hombres que confían en sí mismos como justos. Y miren lo que dice el verso 26, ¿verdad? Quiero llegar ahora ya al verso 26. Dice, y los que, ¿quiénes son los que oyeron? Los que oyeron eran aquellos que confiaban en sí mismos como justos. Y que probablemente tenían, después de haber escuchado la parábola del fariseo y el publicano, y después de haber escuchado las palabras de Jesús de que si no eres como un niño no puedes entrar en el reino, probablemente todos ellos tenían la misma preocupación. Bueno, y entonces, ¿cómo hago para entrar al reino? Todos probablemente tenían esa misma preocupación, solo que este se aventuró y se quemó. Porque viene a preguntarle a Jesús, ¿verdad? Y alguno diría, mejor ni pregunto, ¿verdad? Pero dice que los que oyeron esto dijeron, y probablemente fue una murmuración allí, ¿verdad? Y entonces, si no me puedo salvar por mi justicia, ¿quién pues puede ser salvo? Si nosotros somos lo mejor de esta sociedad. Y si nosotros no nos vamos a salvar, entonces ¿quién puede ser salvo, verdad? Si no puedo heredar la vida eterna por mis actos de justicia, por cumplir religiosamente la ley, ¿quién se puede salvar? Y entonces Jesús les responde a ellos, verso 27, y Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible ¿para quién? Es posible para Dios. Es posible para Dios, y es únicamente posible a través de la obra de redención de Dios, porque el hombre no lo puede hacer por sí mismo. Hace algún tiempo escuché a un predicador decir, la Biblia podía haber sido muy corta, 3 capítulos nada más. Los 3 primeros capítulos de Génesis, que nos cuentan que Dios creó los cielos y la tierra, que Dios creó al hombre y a la mujer, y los puso allí en el huerto del Edén, que les dio todo, pero que el hombre lo desobedeció, y el hombre termina condenado por eso. La Biblia podía terminar ahí y hubiera sido correcto y hubiera sido justo, porque el hombre tenía todo y decidió desobedecer a Dios. Y ahí podía terminar. Sin embargo, el resto de lo que está escrito en este libro, ¿qué cosa es? La historia de lo que Dios ha hecho para redimirnos de la desgracia, de la caída del hombre.
El resto de la Escritura es para hablarnos acerca de lo que no es posible para el hombre, es solo posible para Dios. Y eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Allí Jesús. Yo estoy seguro, ¿verdad?, que en ese momento muchos no entendieron las palabras de Jesús. Y muchos hasta el día de hoy no las entienden, ¿verdad? Todo el que se cree bueno a sí mismo, todo el que se cree que Dios le tendrá que aceptar porque fue buena gente, buena persona, buen marido, buen padre, buen amigo, buen trabajador, buen de todo, ¿verdad? Y volvemos a la palabra bueno, porque a veces pensamos que la condición de bueno, por lo menos al estándar de Dios, es alcanzable en nuestra condición humana. Y la realidad es que no, bueno solo es Dios. Y es tan bueno que ha venido a rescatarnos a nosotros. Es tan bueno que entregó a su Hijo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y el hombre no lo quiere entender, ¿verdad? Y ahí es donde salta Pedro, cuando Jesús dice esto, ¿verdad? Jesús dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado, ¿qué cosa? Nuestras posesiones y te hemos seguido, ¿verdad? Y Pedro dijo, nosotros sí que calificamos. Estos religiosos no, pero Señor, nosotros sí. Yo dejé la barca llena de peces. ¿Te acuerdas cuando hicimos la pesca milagrosa, Señor? Yo lo dejé todo, las redes, la barca, y te seguí. Porque tú me dijiste que yo iba a ser pescador de hombres. Ahí es donde Pedro salió y dijo, no, yo sí que califico, ¿verdad? Yo sí que califico. Y yo creo que algunos piensan, bueno, claro, para Pedro no era tan difícil, porque Pedro no tenía mucho, ¿verdad? Hay gente que piensan que para el pobre es más fácil dejarlo todo para seguir a Jesús que al rico. Pero ¿quieren que les diga una cosa? No es así. La condición del ser humano es igual para todos, ¿verdad? Los pobres o los menos afortunados también son materialistas. Créanme que lo son. De hecho, pasan su vida tratando de cambiar esa realidad. Y dígame que no. ¿A qué vino usted aquí? A buscar el sueño americano, ¿verdad? Y ya yo digo que muchos lo conocen porque veo sus ojeras. Pero ¿por qué no se buscó el sueño cubano? O el sueño nicaragüense, o el sueño hondureño, o ecuatoriano, o de donde usted sea. ¿Por qué no buscó el sueño en su propio país? ¿Por qué vino usted aquí? Porque usted está tratando de cambiar su realidad. Porque en su país quizás usted sentía que no tenía lo suficiente y vino aquí a tratar de cambiar esa realidad. No piensen que los pobres o los que son menos afortunados en posesiones materiales no pasan su vida también tratando de cambiar esa realidad. Incluso, y digo más, y no lo digo pensando en nadie, pero incluso muchos viven su vida con resentimientos por aquellos que tienen más. Y eso se llama envidia. A veces hay envidia en el corazón por el que tiene más. Envidia de la que se aprovecha muchas veces alguien para tratar de provocarnos contra los que tienen más. Es una condición en el corazón del ser humano. Y usted quiere y desearía poder poseer más cosas. No importa lo que usted tenga, si tiene más o si tiene menos. ¿Qué estaría usted dispuesto a dejar por tal de poder entrar en el reino? ¿Saben? Si usted es de los que piensa que no, yo si tuviera un poco más de cosas pudiera. La palabra de Dios dice que el que no es fiel en lo poco, no lo será en lo mucho. Si usted hoy, no, y eso pasa en todo, yo siempre lo digo. A veces, yo he tenido gente que me han dicho, no, pastor, yo quería decirle. Y a mí no me tiene que rendir cuenta, de verdad se lo digo de corazón. Yo quiero decirle que yo no estoy diezmando ahora, no estoy haciendo nada, porque es que, pero cuando me salga el trabajo que yo quiero,
Y yo, a mí no me convence a Dios, ¿eh? Si tú no eres capaz con lo que ganas ahora de apartar para lo que es del Señor y honrar a Dios con lo que te da, no pienses que cuando tengas más vas a encontrar en qué gastarlo y vas a estar en la misma condición. El que no es fiel en lo poco jamás lo será en lo mucho. No depende de la cantidad de bienes materiales que tú poseas. No es una decisión que se sujeta a nada de eso. Es algo que tiene que estar en tu corazón. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia de personas que renunciaron a todo para seguir a Jesús. Y a veces eso es algo que algunos dicen, pero ¿será literalmente todo? Tengo que vender mi casa, mi carro, mi negocio. Yo no estoy diciendo eso. Se trata de poner a Jesús en primer lugar. Se trata de poner a Dios en primer lugar. ¿Sabes? Dios no está interesado en quitarte tu casa. Dios no está interesado en blanquear tu cuenta de banco. Para nada. Si a Dios no le hace falta nada de eso. Dios está interesado en tener el primer lugar en tu vida. Y tener a Dios en el primer lugar de mi vida significa que en algún momento probablemente tenga que renunciar a algo porque Él está en ese primer lugar. Y Pedro con toda razón aquí le dice, bueno, nosotros hemos dejado todas nuestras posesiones. Y es verdad que las dejó. Y aunque era poco, era de mucho valor. ¿O ustedes creen que cuánto, saben, a los que les gusta, Jeremy no está aquí, sí está aquí. ¿Cuánto cuesta un bote hoy, Jeremy? Para ir a pescar. Mucho, ¿verdad? Si uno quiere. No piensen que en la época de Jesús los botes eran baratos, ¿eh? No cualquiera tenía una barca, era un negocio, era un medio de sustento. Y a veces podías coger una canastita de peces en el día y eso sería un buen día. Imagínense cuánta ganancia hubiera sido para Pedro 2 barcas llenas de peces. Significaba probablemente el dinero de 6 meses, de un año. Y cuando llegó a la tierra, en vez de ponerse a procesar todo aquel pescado para que no se dañara, lo que dice la palabra es que siguió a Jesús. Y ahí se quedó todo, las barcas, las redes, el pescado, todo. Mateo, cuando el Señor le dijo, sígueme, se paró de una mesa de impuestos y renunció, dejó ahí la carta de renuncia a un trabajo federal con el Imperio Romano. Que era un buen sustento, ¿eh? Sabemos la historia de Zaqueo, que también era un publicano que cobraba impuestos. Significa que en algún momento yo tengo que aprender a dejar todas las cosas para seguir a Dios. Y Jesús le responde a Pedro, miren qué lindo, y ya con esto vamos a terminar. Al mismo tiempo, ¿verdad? Le dijo, no existe nadie, Pedro, que haya dejado algo en este mundo a causa del reino de Dios, que fue precisamente lo que no pudo hacer este principal, que quería heredar el reino. Jesús le dijo, vete y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. No puedo, ¿verdad? Pero él le dice, aquí no hay nadie que haya dejado algo en este mundo por causa del reino y no reciba mucho más en este tiempo, incluso en esta vida, porque Dios está comprometido. Ahora, ¿cuánto es mucho más para ti? ¿Cuánto es mucho más para Dios? A veces los estándares de nosotros se van por encima de los de Dios, ¿eh? Porque mucho más para nosotros a veces no tiene límite. El Señor dijo, recibirá mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, ¿qué cosa? La vida eterna. Y cuando llegue el momento en que va a ser consumada la justicia de Dios, tendrás que dejar atrás todo. La cuenta de banco, la casa, el negocio, lo que tengas, todo se quedará. Y te irás con el Señor o te irás a una condenación eterna. Pero ciertamente todo se va a quedar. Y qué triste aquellos que vean que todo se va a quedar y irán a una condenación porque no estuvieron dispuestos a renunciar a eso en vida. El reino de Dios, hermanos, es un regalo, ¿verdad? Y yo debo de estar dispuesto a dejar todo por ese regalo que Dios me ha hecho, ¿verdad? Coloca el reino de Dios como una prioridad en tu vida. Como una prioridad. Jesús dice, no hay quien haya dejado casa, padre, hermano, mujer, hijos o cualquier otra cosa. Quiero terminar leyendo otras palabras de Jesús, que también las recoge Lucas 12:31, ¿verdad?
Buscar primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios. ¿Saben qué? Este principal no estuvo dispuesto a buscar el reino de Dios. Quería heredar el reino de Dios, pero no podía. Tenía algo que lo tenía sujeto, amarrado, anclado. ¿Y a ti? ¿Qué te está anclando? ¿Qué te está sujetando? Busca el reino de Dios. Y todo lo demás viene a tu vida por una añadidura de Dios. Dios añade, pero si tienes dudas, vas a irte por lo que tú crees que es seguro. Mejor me quedo con lo que tengo. No voy a hacer que Dios no añada. Pero Dios no es hombre para mentir. Y Él ha dicho, yo añadiré. Y les repito, Dios no está interesado en quitarte nada. Más bien Él quiere ver que estás dispuesto a dar tú por Él, porque Él lo dio todo por ti. Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Verdaderamente tú eres Dios bueno, maravilloso, fiel, verdadero. Permite, Señor, que el reino que es tan deseable para todos nosotros, Señor, estemos dispuestos a renunciar a cualquier cosa por ser heredero de ese reino, por ser coheredero con Cristo Jesús. Sabemos que en este mundo necesitamos cosas materiales, pero es trivial, Señor. Y aún puedo sacrificar las cosas materiales por el reino, porque lo de este mundo es pasajero, pero el reino es de carácter eterno, es para siempre. Es un bien que perdurará por los siglos de los siglos. Ayúdame, Señor, y ayúdanos a todos a hacer siempre las decisiones correctas. Que no nos pase, Señor, como este hombre que confiaba en sí mismo, en su propia justicia. Nosotros, Señor, queremos confiar en la justicia de Cristo, que sea aplicada a nuestra vida y que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todo lo demás tú lo traerás como una añadidura. Bendice esta palabra en nuestras vidas y que sea puesta por obra. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerden, mis hermanos, podemos ir a compartir ahora.